de los sistemas operativos, la capa que le sigue hacia abajo es la que llamamos microarquitectura. Esto está relacionado con algo de lo que vimos anteriormente, los lenguajes de programación, pero tiene que ver en cómo se implementa las instrucciones de código de máquina. Nosotros vimos que en el ejemplo del algoritmo de arreglar la lámpara, ¿no? Ese algoritmo simplificado que habíamos inventado, se traducía a un lenguaje de alto nivel y ese lenguaje de alto nivel se podía traducir a un código de máquina donde había transferencias de registros. Es decir, vimos que, por ejemplo, el estado de la lámpara estaba almacenado en la memoria externa y que había una instrucción de assembler y de código de máquina, en definitiva, que hacía que esa variable de memoria que decía el estado de la lámpara se transfiriera internamente al banco de registros. Luego estaba almacenado el valor del estado que implicaba que no estaba enchufada la lámpara, entonces se hacía una resta, ¿no? Una instrucción subtraction con la unidad aritmético-lógica, entonces la unidad aritmético-lógico realizaba una sustracción, luego si el resultado de esa sustracción daba 0, o sea que había dos cosas que eran iguales, se tomaba una decisión sobre qué era la próxima acción a realizar. Bueno, habíamos visto que había una serie de instrucciones de código de máquina o de assembler, ¿no? Que están íntimamente relacionadas, que había que realizar. Bueno, todas esas instrucciones se realizan porque la unidad de control, ya lo habíamos dicho, a través de estas flechas rojas que son señales de control, como el nombre acá lo indica, le da las órdenes al registro para leer de memoria y le dice también, le da órdenes a la propia memoria para que mande el dato hacia el banco de registros, luego le da la orden a la ALU para que haga una sustracción. Bueno, todo esto que yo estoy diciendo es algo que vamos a poder ver en detalle cómo se realiza hacia el final de la materia. De alguna manera, esta lámina que está acá no es ni más ni menos que, en forma simplificada, el resultado final que nosotros queremos tener, que queremos poder explicar, que ustedes entiendan, hacia el final de la materia. Por lo tanto, el objetivo es que ustedes de alguna manera también vayan entendiendo todo lo que en el medio vamos a tener que ir entendiendo, por qué los tenemos que, vamos a tener que ir aprendiendo en el medio, para qué lo tienen que aprender, es para llegar a poder entender esto en detalle. Pero ustedes pueden tener una idea, aún en este momento, de que las instrucciones del lenguaje de alto nivel, o más aún de los algoritmos que se traducen a un lenguaje de alto nivel, que son instrucciones más genéricas, se transforman en instrucciones más específicas que están almacenadas como código de máquina en la memoria externa, que ingresan hacia la CPU para que la unidad de control pueda saber qué es lo que hay que hacer, y cuando hay que implementar cada una de ellas hay una serie de tareas que la unidad de control, para ejecutar cada una de esas instrucciones, por ejemplo leer un registro o realizar una suma o una resta, para realizar cada una de esas instrucciones de código de máquina, a su vez hay varias microinstrucciones, que serían estas señales de control. La secuencia de estas señales de control serían las microinstrucciones. Y hay una forma en que tiene que estar organizada internamente esa CPU para que esas señales de control puedan llevar a cabo una instrucción en particular. Esa forma de organización de la CPU es lo que se conoce como microarquitectura, ¿no? Así como la arquitectura dice cómo se organiza un edificio, la microarquitectura en una CPU dice cómo está organizada internamente la CPU para poder llevar a cabo las instrucciones. Entonces, en las CPUs modernas, mejor dicho, en las antiguas, esas microinstrucciones en realidad estaban hechas con un hardware que era rígido.
Entonces, los fabricantes de CPU, cuando tenían que ir sacando las distintas versiones, o sea, por ejemplo, las primeras versiones de Intel, supongamos que no eran hechas de una manera flexible los distintos cambios de versiones de CPU, porque no tenían a su vez un lenguaje de programación de las microinstrucciones. Acá cuando habla, utiliza un tipo de programación de muy bajo nivel, solo utilizado por los diseñadores de microprocesadores que se llama microprogramación. Ustedes esto no lo van a utilizar, nadie lo va a utilizar. Los únicos que utilizan eso son los que trabajan en Intel o cualquiera de los fabricantes de CPU. Solamente ellos son los que, para diseñar la arquitectura interna de esta CPU, y cómo se realizan cada una de las instrucciones, cómo se mandan cada una de estas señales de control, utilizan también un lenguaje de programación. De manera que ellos pueden ir sacando versiones de CPU que son compatibles con las anteriores de una manera muy flexible. Entonces ustedes, cuando ven ese chip de Intel, increíblemente, aunque les parezca mentira, internamente está realizado con un tipo de programación. O sea, también es flexible la forma de diseño interna de esa CPU. Eso es lo que está queriendo significar esta última viñeta que está aquí abajo. Pero acá lo importante es que para cada una de las instrucciones de assembler que yo tengo, volvemos atrás, cada una de estas instrucciones que yo tenía antes, load, agarremos una, load registro a memoria, o sea, baja de memoria a un registro. Esta sola instrucción de assembler, que en código de máquinas esta sola línea, es una instrucción, no muchas, acá tengo varias, pero tomemos una sola de ellas, esa sola se transforma en la microarquitectura en varias señales de control. O sea que cada una de esas instrucciones, o sea, cada una de estas, a su vez, se subdivide una sola de ellas en varias secuencias de señales de control. Eso es lo que vamos a ver al final de la materia. Vamos a entender cómo se envían estas señales de control. O sea que, digamos, volviendo atrás, una instrucción de lenguaje de alto nivel, por ejemplo esta, donde guardo en la variable de memoria estado lámpara un valor, se transforma en dos instrucciones de código de máquina, estas dos, load y store, estas dos. O sea, una se transforma en dos. A su vez, que son dos que están acá abajo, ¿no? Dos líneas de estas, de código de máquina. A su vez, cada una de ellas se va a transformar en varias microinstrucciones, o sea, varias señales de control que se van a mandar en forma secuencial. Entonces, realmente el proceso es bastante complejo. Y bueno, vamos a verlo más en detalle hacia el final de la materia. Ahora bien, justamente dijimos que había instrucciones que cargaban datos en los registros. Entonces esto tiene que ver con la capa que está por aquí debajo, transferencias de registros. Acá dice, bueno, esto es algo de lo que vimos un poco cuando hablamos de las instrucciones de assembler. Cuando la unidad de control, por ejemplo, da la orden a través de señales de control para transferir datos de memoria externa a la memoria interna, fue el ejemplo que vimos, mejor conocida como registros internos de la CPU, o hacia la ALU, a la que a su vez ordena realizar una suma o una resta, como en el ejemplo que vimos, estamos en el dominio de la capa que hemos denominado transferencia de registros. Entonces, es un poco lo que yo decía en la lámina anterior. Una instrucción de alto nivel, por ejemplo, en lenguaje C++, o Java, o Python, o lo que sea, puede constar de decenas de instrucciones de código de máquina, las que vimos en las láminas anteriores en rojo, y cada instrucción de máquina, a su vez, puede implicar una secuencia de varias señales de control, o algo de lo cual el programador no necesita saber nada, por suerte. Es decir, estas señales de control que yo le acabo de contar, normalmente, ustedes en el resto de la carrera no van a estar para nada estar fijándose en esto. Pero el objetivo es que ustedes entiendan y sepan que esto está adentro de la CPU con la cual ustedes están operando. Finalmente, llegamos al nivel de las compuertas lógicas y de los transistores. Las compuertas lógicas son las que nos permiten
crear esos registros que almacenan datos, que nos permiten crear una ALU que realiza sumas y restas, etc. Eso es lo que vamos a ver luego que veamos sistemas numéricos, o sea, luego de este apunte 1. En el apunte 2 vamos a empezar a ver cómo son estas compuertas lógicas y vamos a ver cómo se las puede combinar para justamente ejecutar o implementar las capas estas superiores que son las de los registros y la microarquitectura. Damos un ejemplo por ahora de lo que son compuertas lógicas para que entiendan por qué es el término. Dos ejemplos nada más. Compuerta AND o y en inglés. La salida solo puede ser uno si esta y esta entrada y esta entrada y esta entrada y todas las entradas valen 1. Con que una sola valga 0, ya la salida va a ser 0. La compuerta NOT, o no en inglés, es una compuerta inversora. Si tengo un 1 en la entrada, a la salida voy a tener un 0. Si tengo un 0 en la entrada, voy a tener 1 a la salida. Un ejemplo de esto dimos al principio cuando hablamos de un circuito lógico que dijimos que invertía en la segunda lámina, algo así. Bueno, créanme que con dispositivos como estos yo puedo hacer algo que sume cualquier número, algo que reste cualquier número, puedo hacer algo que almacene un número y no se pierde el dato, o sea, una memoria. Y obviamente eso es esencial para construir las capas superiores. Y finalmente, ¿cómo implemento esas compuertas lógicas? Nosotros vamos a quedar en el análisis en detalle de la capa anterior a esta, compuertas lógicas. La de transistores no vamos a entrar en detalle, sin embargo, para que tengan apenas una idea aproximada, les voy a contar qué es un transistor en el contexto de las señales lógicas, de los circuitos lógicos. Un transistor básicamente es una llave que deja pasar o no deja pasar corriente y que se la puede controlar con una tensión. Si yo tengo una tensión de entrada que vale 5 volts, o sea, un 1, esta llave se cierra y pasa corriente. Si la tensión de entrada vale 0, esta llave se abre y no pasa corriente. Entonces, esto que es el transistor, si yo meto un 1, o sea, por ejemplo, 5 volts, por este circuito, a través de esta pila va a circular corriente y, bueno, no vamos a entrar en detalle de volver a electricidad, física, la parte eléctrica que ustedes habrán aprendido en la secundaria. Si quieren repásenlo, pero básicamente si acá circula una corriente, va a caer tensión en esta resistencia y acá voy a tener un 0. Con lo cual, teniendo un 1, 5 volts en la entrada, voy a tener 0 aquí a la salida. A la inversa, si yo acá tengo 0 volts, esta llave se abre, acá no circula corriente, al no circular corriente, por esta resistencia no cae tensión, entonces el voltaje acá de este lado de la resistencia es el mismo que de este lado de la resistencia, que es el mismo que está acá en la pila. Por lo tanto, acá tengo 5 volts, es decir, tengo 0 a la entrada y tengo un 1 a la salida, es decir, esto es una compuerta inversora. Es un ejemplo de la inversora. Para hacer una compuerta AND necesito más transistores. Hay otras compuertas como la OR que necesito más transistores, pero esto es una idea para que ustedes se imaginen cómo se puede implementar esto efectivamente en forma eléctrica.